gas y que en un momento, en principio, ¿cierto?, era de color blanco, porque se emana, ¿cierto?, todo este gas y posteriormente, con varios minutos de desfase, es cuando esto explota y los diversos materiales inflamables se propagan a diversas empresas. Desde ahí que los trabajadores comenzaron a evacuar rápidamente. Escuchábamos varios relatos, no solo de ellos, sino que también nuestro compañero Julio Díaz pudo también hablar con los conductores que se encontraron con esta explosión, que no solo fue una. Nosotros fuimos testigos de varios estruendos que sonaron, ¿cierto?, durante varias horas acá, porque además fueron cerca de 40 vehículos, al menos no que fueron quemados en la autopista, sino que acá abajo, unos 150 metros de distancia, en lo que es una desarmaduría, una empresa de remates de vehículos. El fuego alcanzó estos vehículos y se quemaron. Ahora están las diligencias en curso, se tiene que esperar, eso sí, que estas llamas puedan ser combatidas para que las diligencias se realicen de una mejor manera, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a tomar contacto con el segundo comandante de la compañía de bomberos de Santiago para ver si es que nos puede entregar mayores detalles y también la información tal vez actualizada. No sé si es que se tiene algún nuevo catastro, cómo se han dado las diligencias y, lo más importante, ¿para cuándo más se puede extender esta emergencia o al menos el combate de las llamas? Sí, la emergencia se estima que puede durar entre 1 hora y 2 horas, ¿ya? Ha bajado el nivel del combustible que está dentro del cilindro, está más o menos entre un 15 y un 20% de la capacidad del estanque. Cuando partimos la emergencia está medio, más o menos, un poquito más. Por lo tanto ya ha bajado y esperamos que más o menos en ese rango de tiempo tengamos, se deje salir esta fuga de gas que se da a través de la llama. Hace un rato nos preguntaban sobre la posibilidad y el riesgo que ahora se puede observar, ¿cierto?, desde esta zona donde está aún emanándose el fuego. ¿Es riesgoso aún o igualmente hay que tener cuidado? Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, el riesgo principalmente está, digamos, en el perímetro más o menos de 150 o 200 metros a la redonda del camión. Esto en eventual explosión, algo que no se va a dar mientras tengamos control del enfriamiento. Ya eso eso es lo que se ha hecho todo este tiempo. Obviamente es una situación de riesgo y eso amerita hacer un perímetro, amerita tener la menor cantidad de personal expuesta, digamos, ante una eventual explosión, pero está totalmente controlado. Tenemos señales y parámetros para medir y tener la confirmación de que esto no va a explotar en cualquier minuto. Por lo tanto, en eso tenemos que estar tranquilos y esperar a que termine de salir esta fuga como para poder ya terminar la emergencia. Este proceso, comandante, es lento porque de a poco tiene que ir saliendo el gas desde el interior, ¿no? Correcto, el gas, lo que se ve en la llama básicamente es en la fuga. Eso, aunque podría generar una contradicción, decir, bueno, hay fuego, es malo, en este caso es bueno, porque vemos la fuga, vemos que está saliendo el gas, no se está propagando a otros lados que pudiera generar, digamos, más preocupación. Por lo tanto, eso es bueno y finalmente esperar a que se consuma, va a dejar de salir esa llama y terminar de enfriar lo que corresponda. Hay un contenedor de otro camión a un costado que también tiene combustión en el exterior. Hay mucho combustible dentro, no amerita, digamos, mayor problema porque está controlado, pero en algunas ocasiones sale más humo y eso generalmente podría alguien pensar de que se está quemando algo más, pero es básicamente ese camión que está al lado. La mejor forma de extinguir ese contenedor es meter gente, sacar ese material, pero no queremos exponer a nadie mientras esté la fuga del camión. Eso le iba a preguntar porque justo hace unos 15 minutos atrás comenzó a salir desde ese mismo punto un humo amarillo. Sí. ¿Eso era los elementos del otro camión? Exactamente, el otro camión está con una carga completa, ya ese humo es básicamente combustión incompleta, ya hay mucho material, mucha temperatura, no ha logrado desarrollarse el fuego en su máxima expresión, digamos, de ver llamas, por lo tanto ese humo significa eso, ya. Como dije recién, no vamos a intervenir más allá para no exponer a nuestra gente hasta que esté controlado el camión de la fuga y procedemos a extinguir lo que queda del material del otro contenedor que está al lado. Preguntarle por la toxicidad de este humo.
Todos los humos son tóxicos, va a depender de lo que hay adentro. Lamentablemente en este caso, el producto del fuego y lo que pasó en el accidente, se perdieron las señaléticas que permite identificar exactamente lo que hay. Lo que hemos podido identificar, aparentemente hay equipos de aire acondicionado, más o menos lo que se puede ver desde afuera. No sabemos qué más hay adentro, pero por lo mismo no queremos exponer a nadie hasta que esta zona esté un poco más segura. Muchas gracias. Hay entonces las declaraciones del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, y él lo explicaba, son parte de las diligencias que aún están en curso. Vemos aún que siguen llegando de a poco, ¿cierto?, más voluntarios para colaborar en esta emergencia que inició cerca de las 8 o 10 de la mañana, ya son pasadas las 1:30, ¿cierto?, de la tarde, y esto aún continúa. Se debe seguir enfriando este gran balón de gas, que en el fondo es la estructura de este camión que se vuelca, sabemos, y producto de ello es que comienza esta emergencia. Los invito a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades de acuerdo al último balance en cuanto a las personas heridas, fallecidas y en cuanto a lo que ha pasado acá en este sector. Escuchemos. Sí, bueno, el perímetro, ustedes vieron, ustedes estaban acá, el perímetro de seguridad tuvimos que ampliarlo por medida de seguridad, petición de la autoridad y de bomberos, pero principalmente lo que es el eje General Velázquez, ¿no es cierto?, entre Dorsal y lo que es la autopista central, está desviada en ambos sentidos, se está buscando alternativas, ¿ya? Y todo ese flujo vehicular o todo ese tránsito se concentra por la autopista central, por lo tanto los flujos vehiculares están recargados, están ralentizados, ¿no es cierto?, en su desplazamiento en ambos sentidos. Por eso yo insisto, y el llamado es a la gente que vive en el sector norte o tiene que desplazarse al sector norte obligatoriamente, busque vía alternativa, o si lo puede hacer, ¿no es cierto?, tratar de obviar el tránsito del traslado del día de hoy por acá, para poder primero facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y bajar, ¿no es cierto?, la cantidad de flujo vehicular que se está desplazando por el lugar. Básicamente la hipótesis de la Fiscalía es un cuasi delito de homicidio y de lesiones graves. Esto tiene que ver con los resultados del accidente en sí. La hipótesis naturalmente es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba en su interior. Nos preocupa particularmente las víctimas fatales. Es difícil la identificación de los mismos por las características de haber participado en un incendio, en un fuego de esta naturaleza. Por lo tanto, la idea es evidentemente tratar de lograr su identificación y contactarnos directamente con la familia. Lamentablemente han aumentado a 4 las personas fallecidas en este accidente o en esta explosión aquí en General Velázquez, a la altura de Renca, llegando a la autopista central. Se mantienen en 10 las personas que están graves, 5 de ellas de extrema gravedad, con riesgo vital, en distintos centros asistenciales, y además se suman personas que han llegado por cuenta propia a distintos recintos asistenciales del orden de 7 a 10 personas adicionales. O sea, estaríamos hablando de cerca de 20 personas afectadas directamente por esta explosión. Lo segundo que es importante, que ya se clarificó, que esta explosión se produce por un volcamiento de un camión Gasco, es decir, no por una colisión entre vehículos, sino por el volcamiento del camión. Eso está tanto comprobado por las cámaras de la misma autopista. Se ha generado un gravísimo accidente que ha significado, entre otras cosas, el fallecimiento de 4 personas, se ha sumado una 4ª víctima fatal, ha significado 10 personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladados a distintos centros de salud. Hay a lo menos 7 personas que llegaron por sus propios medios, también algunos centros de salud, y que han sido monitoreados por SAMU. La información respecto del detalle de los fallecidos se va en primer lugar a garantizar la entrega, la comunicación oficial a los familiares y por supuesto por los organismos especializados. No obstante, nosotros ya estamos haciendo la coordinación no solo con los centros de salud, sino con el servicio médico legal.
Claro, preocupa ahí la emergencia que está aún en desarrollo, que es un trabajo que va a tomar tiempo entre 1 a 2 horas, según lo que comentaba recién ahí Antonia, el comandante de bomberos con el que habías estado conversando ahora. Las zonas en las cuales llegó el fuego, que sabemos que la onda expansiva se propagó ahí por varios metros, todas esas zonas ya se lograron periciar, porque también escuchaba más temprano al gobernador Claudio Rego que decía que todavía faltaba hacer ahí una revisión exhaustiva y que por lo mismo no descartaba que la cantidad de víctimas fatales como de personas heridas pudiera aumentar. Sonia, ¿me escuchas? ¿Un problema con el retorno? Sí, vamos a estar más adelante ahí retomando la comunicación con Antonia Gajardo, pero mientras tanto estamos también muy preocupados por el estado de salud de los pacientes que están aún hospitalizados, porque la cantidad de personas heridas es alrededor de una veintena. Hay algunos que están ahora en estado grave y desde la posta central ya nos entrega actualizaciones hasta ahora Fernanda Yure. Fernanda, porque entiendo que es ahí donde están aquellos pacientes que se encuentran ahora en riesgo vital. Claro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este es uno de los lugares con mayor especialización en el tratamiento de pacientes con quemaduras graves acá en la ex posta central, donde permanecen actualmente 2 de los pacientes derivados por ambulancias SAMU. Anteriormente habían 3, sin embargo, uno fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad porque permanecía en un estado de menor gravedad. Sin embargo, acá sí hay uno de los pacientes que está en estado grave y otro de los pacientes que está en riesgo vital, ambos conectados a ventilación mecánica porque vieron comprometida su vía aérea, sufrieron graves quemaduras y precisamente por ello permanecemos nosotros en este lugar. Hace pocos instantes el ministro de Salud subrogante entregó un balance respecto a todas las personas que permanecen hospitalizadas en distintos recintos médicos. Acá ya lo decíamos, son 2 personas, una de ellas en riesgo vital, otro de las personas que está en riesgo vital es un paciente que está en el hospital Félix Bulnes, y también se informó que hay 2 pacientes que no han sido identificados, uno de ellos acá en la ex posta central y otro también en el hospital Félix Bulnes. Se han realizado, por supuesto, todas las diligencias para dar con su identidad, se ha entregado entonces su huella dactilar al registro civil para poder entonces encontrar esas identidades y dar posteriormente también tomar contacto con sus familiares. Se entregaron otras cifras respecto a la cantidad de pacientes que han sido trasladados. Se hablaba de 16, por lo menos acá vimos que en otros despachos se hablaba de 17 pacientes. Esa información ha ido cambiando durante la mañana, que fueron trasladados por ambulancias SAMU. Además de ello, hay otras personas que fueron trasladadas de manera particular, 5 preliminarmente, esa cifra que bordea una veintena de lesionados que se mantienen en distintos recintos, en la Clínica Dávila, en la Indisa, en el SAR de Renca, también acá, como lo veíamos, en la posta central, en el hospital Félix Bulnes. Tuvimos la oportunidad de hablar con el subdirector médico acá en la ex posta central, que nos entregó mayores detalles respecto al estado de salud de los pacientes, la cantidad también de personas que han sido trasladadas, y esto fue lo que nos dijo. Tenemos 11 pacientes más graves, que son lo que llamamos rojo, que han sido trasladados por el SAMU, otros 4 o 5 pacientes que han sido trasladados por bomberos o carabineros hacia distintos centros asistenciales. En riesgo vital contabilizamos 2 pacientes, uno de los que está acá en la posta central y uno que está actualmente en el hospital Félix Bulnes. Los pacientes que estamos atendiendo actualmente acá en la posta central son 2 pacientes, uno que todavía no ha sido identificado, para lo cual enviamos copia de su huella dactilar hacia el registro civil para que nos ayude en la identificación del paciente, y contactar a la familia en consecuencia. Posteriormente, ese paciente está en una situación de riesgo vital, está siendo manejado en estándar de UCI actualmente en el servicio de urgencia, con todos los cuidados que requiere una persona con este nivel de quemadura.
Bueno, los lesionados, los heridos han sido trasladados a distintos centros asistenciales, algunos de ellos entonces a la ex posta central. Durante esta mañana, Fernanda, han ingresado 3 pacientes, pero durante estos últimos minutos se ha comunicado o se va a generar el traslado de uno de estos pacientes. Aparentemente ha mostrado alguna mejoría y hay que ver qué es lo que ocurre también durante la jornada. Si es que así lo amerita, tal vez otro paciente pueda también ser ingresado a la ex posta central, debido además que es un hospital que tiene además un buen manejo, se especializa en el cuidado y en el tratamiento de pacientes con quemaduras. Claro, de momento no se ha informado el traslado hacia la ex posta central de nuevos pacientes, pero sí se registró ya este traslado de uno de los pacientes. Hablamos de una persona que estaba identificada, que se encontraba consciente. Sabemos que los otros 2 no están conscientes, los otros 2 están conectados a ventilación mecánica y la persona que estaba con un estado de menor gravedad fue trasladada hace pocos instantes hasta la mutual de seguridad. Tú lo decías, Pato, este lugar se especializa en quemaduras graves y es precisamente por ello que acá se activaron todos los protocolos para recibir a distintos pacientes derivados por el SAMU. También sabemos que hay otros que fueron trasladados de manera particular por bomberos, por carabineros, y es precisamente por ello que no hay especificado o no se sabe si es que posiblemente puedan llegar nuevos pacientes hasta este lugar. Actualmente acá está una de las personas que se mantiene lamentablemente en riesgo vital, otra persona también que está de manera grave no identificada. La persona que está en riesgo vital se encuentra actualmente en pabellón. La misma situación se registra en el hospital Félix Bulnes, donde también una persona permanece en riesgo vital, se encuentra en pabellón, y además también hay una persona, un paciente que no ha sido identificado. Ya lo dijimos, se están haciendo todas las diligencias para proceder con ello y dar con la identidad, los nombres de estas personas. Pudimos preguntar respecto también a la profundidad de los daños, sin embargo, adelantar un pronóstico, nos decían las autoridades acá, los expertos, es un poco aventurado, considerando que recién con el transcurso se puede calcular cuál es el porcentaje de las quemaduras. Acá se habla de que todos los pacientes tienen por sobre un 20% de quemaduras en su cuerpo, algunos rodean o tienen un rango desde el 40 hasta el 60%. Sabemos que en otros hospitales incluso hay un paciente que llega casi hasta el 70% de daños en la profundidad de su cuerpo. Sabemos que la extensión es algo que aún no se conoce, tienen que pasar algunos de ellos por pabellón, algunos están en aseo quirúrgico y también hay otras complicaciones eventuales, por ejemplo, las complicaciones con las vías aéreas. Lo decíamos acá, hay 2 personas conectadas a ventilación mecánica, una de ellas que no ha sido identificada, otra persona que se encuentra en pabellón. Les entregamos mayores detalles. Tuvimos la oportunidad también de preguntarle al presidente Boric respecto a esta situación. También conversamos con el ministro de Salud. Los invito a escuchar esas declaraciones. Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme muy brevemente a un accidente grave que sucedió hoy día en la mañana en Santiago, en la carretera entre Renca y Quilicura, en donde producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de 4 fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia. Yo me comuniqué durante la mañana con el alcalde de Renca, Claudio Castro, y tenemos al equipo de Senapred, al delegado Gonzalo Durán y a todos los mecanismos de emergencia desplegados en el lugar. Afortunadamente no hay más daños comunitarios. Algunas de las esquirlas saltaron hacia 3 empresas, pero hasta el momento no tenemos reportados más daños. Claro, se entregó acá la información de que los pacientes están dentro de un rango de los 29 a los 65 años. También se notificaron en la lista de sin identificación, sin embargo, de los pacientes que hay en distintos centros asistenciales. Se han entregado distintas edades, sin embargo, no nos podemos aventurar acá a entregar las edades exactas porque hay algunos, uno de los pacientes que no ha sido identificado, ya lo decíamos, y otro que se mantiene acá en riesgo vital, que está actualmente
en pabellón y que se suma al otro paciente en riesgo vital que se mantiene en el hospital Félix Bulnes, donde también hay una persona que no ha sido identificada, 16 personas entonces que fueron trasladadas, otras que fueron trasladadas de forma particular y que están en distintos recintos asistenciales. Por supuesto, nosotros nos quedamos atentos a la evolución del estado de salud de estas personas. Seguimos atentos entonces, Fernanda, si es que hay alguna novedad, cómo sigue evolucionando ahí el estado de salud de las personas que permanecen internadas. De cualquier nueva información, reanudamos el contacto contigo a lo largo de esta tarde. Que estés muy bien. Bueno, y vamos a seguir hablando de esta emergencia y esta tragedia que ha ocurrido en la autopista General Velázquez, y queremos también profundizar